Ustedes saben que todos los cubanos tenemos delirio médico. Entonces, cubano tiene un amigo puertorriqueño y se encuentran en medio de la calle y le hacía tiempo que no sabían. Dice el cubano puertorriqueño, ¿cómo andamos? Dice el puertorriqueño, chico, bien y mal. Dice, ¿cómo bien y mal? Dice, sí, el viejo, chico. Dice, ¿qué le pasa al viejo? No sé, chico, no sé. Un problema ahí. No sabemos lo que es. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que tiene? No se sabe si es del estómago, si es del hígado. Lo que te digo es que nos tiene locos, chicos. ¿Sabes que nosotros queremos, papá? Dice el cubano, pero ven acá, chicos, lo han llevado a lugares. No, lo hemos llevado, tú sabes que nosotros nos escatimamos en eso y además tenemos recursos económicos. Lo hemos llevado a Houston, lo hemos llevado a la clínica de los hermanos Mayo, lo hemos llevado a Boston. Se le han hecho todos los estudios, chicos, análisis, radiografía, todo. Y nada, no hay mejoría, chicos. Dice el cubano. Ven acá, chicos, perdóname que yo me meta en esto, pero tú sabes que todas las medicinas y todas esas cosas vienen de la hierba. Hay una hierba cubana, que ustedes los puertorriqueños no la conocen, que se llama romerillo, que yo la tengo sembrada en el patio de mi casa. O sea, si tú me quieres hacer caso a mí, ¿no? Ya ustedes han visto a todo el mundo. Si tú me acabas de decir que han ido a Boston, y han ido a Houston, y han ido a los Mayos, no sé qué cosa. Si tú me tienes un poquito de fe, yo te puedo hablar de esto, de romerillo, el pequeño romerillo, ¿qué es eso? Es una hierba cubana, olvídate del nombre y olvídate de lo que sea. Yo lo que te puedo decir a ti es, si ya agotaste todo y no te importa, pues, prueba esto. El pequeño chico, yo lo probaría, de esta manera. El viejo, el pobre está, él come un poquito, camina un poquito por las mañanas, habla desde luego, pero no hay mejoría. O sea, tipo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, quítale toda la medicina que le han mandado, todas las pastillas, todas esas cosas. Y mañana me le das una tacita, me le haces un cocimiento de romerillo y me le das una tacita en ayuna. ¿Eh? Una tacita en ayuna de romerillo, cocimiento de romerillo. Y te vas a acordar de mí. Como a los 2 días se encuentran, cubano, puertorriqueño. Dice, si el viejo, ¿cómo está? Dice, bueno, dice el puertorriqueño, ¿tú te acuerdas que te dije que él comía un poquito, caminaba y hablaba un poquito? Dice, ayer dejó de comer. Después que le empezamos a dar eso que tú dices, el romerillo es, dejó de comer. Dice el cubano, qué raro eso. Dice, mira, vamos a aumentarle la dosis. Vamos a darle una taza de café con leche en ayuna, una taza grande. Eso no puede fallar. El romerillo es una cosa que no puede fallar. Me das esa taza en el desayuno, una taza grande, pero bien hecho el cocimiento, y tú verás que no hay problema. Transcurren unos días, se vuelven a encontrar, y dice, ¿el viejo cómo está? Dice, pues el chico está peor. ¿Cómo peor? Dice, sí, esto ya no come, y ayer no se levantó. Por ejemplo, se levantaba todos los días a su caminadito, pero después que empezamos a dar la dosis esa que tú dices de la taza grande esa, ya no se levanta, ni come. Bueno, qué raro está eso, chico. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle 2 tazas grandes de romerillo, una al levantarse y una al acostarse. Y no puede fallar, no puede fallar. Y dentro de 2 días vamos a vernos para que tú veas que eso no puede fallar de ninguna manera. A los 2 días se vuelven a encontrar. Dícele al viejo, dícele al puertorriqueño, chico, está peor, perdóname que te diga esto, pero el remedio tuyo, ese cubano, ha fallado. Mira, ya no come, no se levanta y no habla. Está el pobre. Sí, oye, fenómeno que haya fallado. Es que no puede fallar esto. Dice, mira, vamos a darle 2 tazas de romerillo por la mañana, 2 por la noche y 2 por el mediodía. 6 tazas. Y me le das un baño de romerillo todos los días. A las 3 de la tarde, un baño abundante de romerillo. Bueno, a los 3 días se vuelven a encontrar el cubano puertorriqueño. ¿Cómo está el viejo? Dice el puertorriqueño, murió ayer.
Dice el cubano, entonces Romerillo es una mierda.